Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días a La Neta de la Ciencia. Erika, ¿cómo estás? Hola, Edgar, buenos días, bienvenidos. Pues saludando al buen Lalo Carrillo, como siempre, desde los controles, transmitiendo desde el corazón de la capital potosina, aquí desde las instalaciones de radio y televisión universitaria en el bello centro histórico de San Luis Potosí, ya 19 de marzo. Gracias a quienes nos siguen a través del 88.5 de FM y recuerde todas las ediciones de La Neta de la Ciencia a través del Spotify de Radio y Televisión Universitaria. Vámonos ya con los titulares de esta mañana. titulares. ¿Nada te da miedo? La Tierra era seca hasta que una colisión la convirtió en un planeta azul. No basta con saber matemáticas para enseñarlas bien. Nuevas pruebas de que el hierro se inventó en la fundición de cobre. Willard Libby, el científico que descubrió el carbono 14 y logró estimular la antigüedad de casi cualquier cosa. Una alternativa más sostenible para la extracción de tierras raras. Cannabis no adictivo es eficaz contra dolor lumbar crónico. Del hobbit al tamaño de nuestros cordales y cerebros. Frutas y verduras, el escudo natural contra la polución que respiramos. Oncólogo destaca el potencial de la IA para predecir el riesgo de aparición de un cáncer a varios años vista. Cuando el cerebro hace una pausa, así son las epilepsias de ausencia. De panaceas a venenos, así ha cambiado la percepción de algunos elementos químicos a lo largo de la historia. ¿Podemos atajar el problema de la contaminación por plásticos sin prescindir totalmente de ellos? La estufa de leña, el enemigo invisible dentro de tu hogar. Esponjas marinas serían los primeros animales de la Tierra. Las viudas negras atraen a los machos con olor a pies. Y en el top 10 de esta mañana, inventos y descubrimientos mexicanos. Estas son las netas de hoy. Y desde la BBC, ¿nada te da miedo? Hoy hablamos de dos casos rarísimos que revelan cómo funciona el miedo en el cerebro humano. El británico Jordi Cernic dejó de sentir miedo después de que le retiraran las glándulas suprarrenales para tratar el síndrome de Cushing. Desde entonces ha realizado actividades extremas como paracaidismo y rappel, sin experimentar adrenalina ni nervios. Algo similar ocurre con pacientes que tienen la enfermedad genética de Ubarch-White, que destruye la amígdala, la región del cerebro encargada de procesar el miedo. El caso más estudiado es el de SM, una mujer que no siente temor ante nada extremo, películas de terror, serpientes, arañas o situaciones que normalmente generan alerta. Incluso se acerca demasiado a personas desconocidas, lo que le ha puesto en riesgo. Sin embargo, los científicos descubrieron que hay dos tipos de miedo. Cuando la amenaza es externa, la amígdala coordina la clásica respuesta de lucha o huida. Pero cuando la amenaza es interna, por ejemplo, al inhalar dióxido de carbono que simula asfixia, el miedo se origina en el tronco encefálico, no en la amígdala. Así, SM, que nunca siente miedo, sí entró en pánico en este tipo de prueba. Estos casos muestran que el miedo es esencial para sobrevivir en la naturaleza, pero también plantean una pregunta. En la vida moderna, donde muchas amenazas básicas ya no existen, ¿podría el miedo estar haciendo más daño que bien? Y desde Crónica, la Tierra era seca hasta que una colisión la convirtió en un planeta azul. Un nuevo estudio de la Universidad de Berna sugiere que la Tierra primitiva era un planeta completamente seco e inhóspito. Aunque su composición química se definió muy rápido, en menos de 3 millones de años tras la formación del sistema solar, el joven planeta no tenía agua ni compuestos de carbono, elementos indispensables para la vida. Los investigadores reconstruyeron el origen de la Tierra usando datos isotópicos de meteoritos y rocas terrestres. Descubrieron que, debido al calor del Sol en el sistema solar interior, los elementos volátiles esenciales no pudieron incorporarse a la prototierra. Por eso, la vida no habría sido posible en este estado inicial.
El estudio respalda la hipótesis de que fue una colisión posterior con un planeta llamado Theia, la que trajo el agua y los compuestos necesarios para hacer habitable a la Tierra. Theia, formado en regiones más lejanas y frías, habría transportado estos materiales volátiles en el impacto. Según los científicos, este evento fortuito y poco común pudo ser decisivo para que nuestro planeta se convirtiera en el único conocido con condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida. Y desde The Conversation, no basta con saber matemáticas para enseñarlas bien. Un nuevo análisis académico advierte que saber matemáticas no es suficiente para enseñarlas bien. El profesor Daniel Martín Cudero, de la Universidad Rey Juan Carlos, explica igual que conocer una receta no convierte a alguien en chef. Dominar los contenidos matemáticos no garantiza poder transmitirlos con eficacia. La investigación destaca que un buen docente necesita un conocimiento especializado que va más allá del dominio de la materia. Esto incluye comprender qué conceptos enseñar, cómo se conectan entre sí y cómo representarlos de manera clara para que los estudiantes desarrollen un pensamiento matemático sólido. Además, el estudio señala la importancia del conocimiento pedagógico, elegir las estrategias adecuadas, anticipar los errores más comunes y adaptar la enseñanza al nivel y a las necesidades del grupo. También influye la visión que el profesorado tiene sobre las matemáticas. Si las ve como un proceso de descubrimiento, es más probable que promueva una enseñanza participativa y significativa. Finalmente, subraya que mejorar la enseñanza de las matemáticas exige transformar la formación docente, fomentar el intercambio de experiencias y conectar la teoría con los retos reales del aula, para evitar que las matemáticas sigan percibiéndose como un conjunto de reglas difíciles y sin relación con la vida diaria. Nuevas pruebas de que el hierro se inventó en la fundición de cobre, por Crónica. Un nuevo estudio de la Universidad de Cambridge aporta evidencias claves sobre el origen de la metalurgia del hierro. Investigadores reanalizaron restos de un taller de fundición de 3.000 años de antigüedad en Bolsini, al sur de Georgia. Décadas atrás se creyó que ahí se producía hierro, debido a la presencia de hematita y escoria. Sin embargo, el nuevo análisis revela que en realidad se trataba de una fundición de cobre que utilizaba óxidos de hierro como fundente para mejorar la producción. Este hallazgo respalda la teoría de que el hierro fue inventado por fundidores de cobre, quienes experimentaron con minerales ferrosos dentro del horno, dando un paso decisivo hacia la transición de la edad de bronce a la edad de hierro. El hierro ya era conocido en esa época, pero era tan raro pues provenía de meteoritos que valía más que el oro. Todo cambió cuando las sociedades aprendieron a extraerlo del mineral y producirlo de manera regular, un avance que más tarde impulsó la expansión de imperios como Asiria y Roma, y siglos después el desarrollo de la revolución industrial. El estudio destaca que el sitio Bolsini ofrece una ventana única a ese momento de experimentación que transformó para siempre la tecnología humana. Y desde la BBC, Willard Levy, el científico que descubrió el carbono 14 y logró estimar la antigüedad de casi cualquier cosa. Willard Levy, químico estadounidense y premio Nobel de Química de 1960, descubrió el carbono 14 y desarrolló la técnica que permitió medir la antigüedad de materiales orgánicos de hasta 50.000 años. A mediados de los años 40, Levy demostró que el radiocarbono existe en la naturaleza al detectarlo en aguas residuales de Baltimore, confirmando que plantas, animales y humanos incorporan este isótopo mientras viven y pierden tras morir. Su método revolucionario de la arqueología y muchas otras áreas permitió fechar los manuscritos del Mar Muerto, resolver casos forenses, combatir el tráfico ilegal del marfil y detectar obras de arte falsificadas. Además, ha sido clave para entender cómo ha cambiado el clima de la Tierra y para validar modelos climáticos modernos. Aunque hoy la datación por radiocarbono es extremadamente precisa, los científicos advierten que las crecientes emisiones de combustibles fósiles que no contienen carbono 14 podrían reducir su exactitud en el futuro al diluir este isótopo en la atmósfera. A casi 80 años de su descubrimiento, el carbono 14 sigue siendo una de las herramientas científicas más influyentes para reconstruir la historia humana y ambiental del planeta. Y desde Conversation, una alternativa más sostenible para la extracción de tierras raras. El cierre de antiguas minas en regiones como Almadén y San Quintín en Ciudad Real ha provocado la pérdida de población y graves problemas económicos y ambientales, especialmente por la contaminación con mercurio.
Hoy, la transición energética ha incrementado la demanda de tierras raras, un grupo de 17 elementos esenciales para tecnologías como aerogeneradores, coches eléctricos y dispositivos electrónicos. Aunque en España se ha propuesto proyectos para extraer estos minerales, como el estudio de la monacita gris en el campo de Montiel, su viabilidad ambiental y social es cuestionada por el riesgo de residuos radioactivos y la oposición de comunidades locales. Frente a ello, investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha desarrollan alternativas sostenibles, como la recuperación secundaria de tierras raras mediante fitorremediación, usando la planta Spelhuriana rubra, que crece en terrenos contaminados. Esta ha logrado extraer hasta 20 miligramos de metas por kilo de biomasa, convirtiendo suelos degradados en una fuente estratégica de recursos. Este enfoque no solo ayuda a descontaminar antiguas zonas mineras, sino que abre la puerta a un modelo más sostenible de obtención de tierras raras y a nuevas oportunidades de desarrollo para comunidades afectadas por el declive minero. Cannabis no adictivo es eficaz contra el dolor lumbar crónico, por DW. Un nuevo extracto no adictivo del cannabis llamado Ver01 mostró resultados muy prometedores para tratar el dolor lumbar crónico. Según un estudio clínico de fase 3 publicado en Nature Medicine, el estudio realizado con 820 pacientes que no respondían a otros medicamentos encontró que el compuesto redujo el dolor de manera significativa sin generar adicción ni efectos secundarios graves. Tras 12 semanas, quienes recibieron Ver01 reportaron una disminución de casi 2 puntos en la escala de dolor, frente a 0.6 puntos del grupo placebo. En una extensión de 6 meses, la mejoría continuó. Los efectos adversos fueron leves y temporales, principalmente mareos, somnolencia y náuseas, y no se registraron signos de dependencia o abstinencia, a diferencia de los opioides, que aún se usan ampliamente para este tipo de padecimientos. El dolor lumbar crónico afecta a más de 500 millones de personas en el mundo y es una de las principales causas de discapacidad. De confirmarse los resultados, Ver01 podría convertirse en la primera terapia no adictiva y clínicamente validada a base de cannabis para este tipo de dolor, ofreciendo una alternativa más segura ante los inflamatorios y los opioides. Expertos independientes señalan que este compuesto es altamente específico y no debe confundirse con fumar cannabis, porque consideran que los hallazgos representan una señal alentadora para millones de pacientes. Del Hobbit al tamaño de nuestros cordales y cerebros, por DW. Un nuevo estudio sobre el Homo floresiensis, conocido como el Hobbit, podría explicar por qué esta especie tenía cuerpos y cerebros tan pequeños. Estos homínidos que vivieron en la isla de Flores hace unos 60.000 años medían apenas 1 metro y tenían un cerebro del tamaño de un chimpancé, pese a que fabricaban herramientas y usaban fuego. La investigación analizó la relación entre el tamaño del tercer molar y el volumen cerebral en distintos homínidos. En la evolución humana, las muelas se han ido reduciendo mientras el cerebro creció. Sin embargo, los hobbits tenían muelas pequeñas como los neandertales, lo que indica que genéticamente estaban programados para desarrollar cerebros grandes. El estudio sugiere que su crecimiento se detuvo después del nacimiento, posiblemente por niveles bajos de la hormona IGF-1, un patrón que también se observa en humanos modernos con síndrome de Laron. Esto explicaría cómo podían tener cuerpos y cerebros miniaturas sin perder capacidades cognitivas. Los autores concluyeron que el Homo floresiensis habría experimentado un fenómeno de enanismo inusual causado por la escasez de recursos en la isla. Estos hallazgos podrían reescribir lo que entendemos sobre el crecimiento humano y la evolución de nuestros cerebros. Y desde InfoSalud, frutas y verduras, el escudo natural contra la polución que respiramos. Más del 90% de la población mundial respira aire con contaminación por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Esa contaminación contribuye a problemas respiratorios y disminución de la función pulmonar. Un estudio reciente sugiere que un aliado accesible y natural puede ayudar a mitigar parte del daño: consumir frutas y verduras con regularidad. Investigadores de la University of Leicester hallaron que personas que comen al menos 4 porciones de fruta al día presentan una menor reducción en su capacidad pulmonar frente a la contaminación, en comparación con quienes consumen poca fruta.
El beneficio parece deberse a los antioxidantes y compuestos antiinflamatorios naturales presentes en frutas y verduras que ayudan a contrarrestar el estrés oxidativo e inflamación que causan las partículas contaminantes. Esto no implica que podamos ignorar la contaminación. La dieta ayuda, pero lo esencial sigue siendo mejorar la calidad del aire. Aún así, estos hallazgos refuerzan lo valioso de una alimentación rica en frutas y verduras, no solo para la salud general, sino también como un escudo adicional frente a los efectos nocivos de la polución que respiramos. Oncólogo destaca el potencial de la IA para predecir el riesgo de aparición de un cáncer a varios años vista, por Infosalud. El jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Puerta de Hierro en Madrid, el doctor Mariano Provencio, destacó el potencial de la inteligencia artificial para transformar la detección temprana del cáncer. Explicó que estas herramientas no solo pueden ayudar a identificar tumores con mayor precisión, sino que también permiten predecir el riesgo de desarrollar cáncer con varios años de anticipación. Según Provencio, los modelos de IA analizaron enormes cantidades de datos clínicos, genéticos e incluso imágenes médicas, lo que facilita identificar patrones que a simple vista pasarían desapercibidos. Esta capacidad podría mejorar la prevención, el seguimiento de pacientes de alto riesgo y la toma de decisiones clínicas. El especialista señaló que, aunque la tecnología todavía puede perfeccionarse y validarse, su integración en la medicina oncológica representa una oportunidad histórica para diagnósticos más tempranos, tratamientos mejor dirigidos y, en consecuencia, mayor posibilidad de supervivencia. También subrayó la importancia de utilizar la IA como una herramienta complementaria al criterio médico, nunca como sustituto. Y en otra de las netas de esta mañana, desde Conversation, cuando el cerebro hace una pausa. Así son las epilepsias de ausencia. Hoy hablamos de un tipo de epilepsia poco conocida, la crisis de ausencia, antes llamadas petit mal. Suelen aparecer en niños entre los 4 y 10 años y pueden pasar desapercibidas porque no incluyen convulsiones. En lugar de eso, provocan breves desconexiones de la realidad. El niño queda con la mirada fija, tarda en responder y a veces presenta pequeños movimientos en párpados o labios. Cada episodio dura alrededor de 8 a 10 segundos, pero puede repetirse decenas de veces al día. El diagnóstico suele retrasarse porque estas crisis se confunden con distracción o incluso con trastorno por déficit de atención. Sin embargo, un electroencefalograma permite identificarlas claramente. Existen dos formas principales: la epilepsia de ausencia infantil, más frecuente y con buena respuesta al tratamiento, y la juvenil, que puede persistir hasta la adultez y acompañarse de crisis convulsivas. Distinguir estas ausencias de otros problemas es clave para evitar riesgos en actividades cotidianas y para ofrecer el tratamiento adecuado. También es fundamental combatir el estigma, pues estas crisis afectan el aprendizaje, la autoestima y la vida social de los niños. Informar a familias y maestros puede marcar una gran diferencia. Y desde Conversation, de panaceas a venenos, así ha cambiado la percepción de algunos elementos químicos a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, varios elementos químicos que hoy consideramos peligrosos fueron vistos como verdaderas panaceas. El radio, descubierto por Marie y Pierre Curie, llegó a usarse en cremas, agua saludable y pinturas luminosas, pese a que hoy sabemos que provoca grandes enfermedades, incluido el cáncer. El mercurio, tóxico para el sistema nervioso y clasificado como una de las sustancias más peligrosas por la OMS, fue ingerido en la antigüedad como tratamiento médico e incluso como supuesto elixir de larga vida. El plomo, que hoy se limita a baterías y protección radiológica, se utilizó durante siglos en tuberías, cosméticos, medicina e incluso en la fabricación de flechas. Y el arsénico, actualmente restringido por su toxicidad, fue empleado desde tiempos de Hipócrates como remedio para múltiples enfermedades y alcanzó gran popularidad médica en los siglos XIX y XX. Estos ejemplos recuerdan la famosa frase de Paracelso: todo es tóxico dependiendo de la dosis y la exposición, pero también según el conocimiento científico de cada época. Y desde The Conversation, ¿podemos atajar el problema de la contaminación por plásticos sin prescindir totalmente de ellos? El plástico es un material indispensable por su resistencia y ligereza, pero también es uno de los principales contaminantes del planeta. Su lento proceso de degradación genera microplásticos y libera aditivos tóxicos, algunos aún insuficientemente regulados. Aunque solo representan el 6% del consumo de petróleo y gas, el verdadero problema es su mala gestión. Menos del 10% del plástico mundial se recicla
y en España apenas se recupera el 46% de los envases. La mayoría termina en el medio ambiente y especialmente en los océanos, donde constituye el 80% de la basura marina. No existe una isla de plástico sólida, pues sí grandes acumulaciones de microplásticos en los principales giros oceánicos. Hasta el 90% de lo que llega al mar proviene de ríos muy poblados o de actividades como la pesca, que pierde cada año parte de sus equipos. Expertos señalan que la solución no pasa por eliminar el plástico, sino por aplicar con rigor las 3 Rs: reducir, reciclar y reutilizar. Para ello se necesita legislación más estricta, educación ambiental y apoyo a regiones con mala gestión de residuos, un beneficio que, de lograrse, será global. Y desde Infosalud, la estufa de leña, el enemigo invisible dentro de tu hogar. Una investigación de la Universidad de College en Londres advierte que el uso de estufas de leña en casa puede acelerar el deterioro de la función pulmonar. El estudio, presentado en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea, revela que las personas que utilizan combustibles sólidos como la madera muestran un deceso más rápido de su capacidad respiratoria, incluso si en general tienen hábitos más saludables que el resto de la población. En Reino Unido, la quema doméstica de leña ya representa el 20% de la contaminación por partículas finas PM2.5, muy por encima del 4% procedente del tráfico. Las emisiones casi se duplicaron entre 2009 y 2023. Los investigadores señalan que estas partículas pueden inflamar los tejidos pulmonares de forma similar al humo del cigarrillo. El equipo ahora estudiará si quienes viven en zonas con muchas estufas de leña presentan más recetas de inhaladores o más visitas con problemas respiratorios. Los expertos piden regulaciones más claras y recomendación para pacientes y médicos que tengan en cuenta este factor de riesgo, especialmente en casos de síntomas crónicos o deterioro respiratorio sin causa aparente. Y desde DW, esponjas marinas serían los primeros animales de la Tierra. Un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts reveló nuevas pruebas sobre cuáles fueron los primeros animales de la Tierra. Tras analizar rocas de más de 540 millones de años, los científicos identificaron fósiles químicos que apuntan a que las primeras criaturas fueron los antepasados de las esponjas marinas modernas. Los investigadores encontraron esteranos, restos de moléculas similares al colesterol presentes en organismos complejos, que coinciden con los que hoy tienen los demosponjas, un grupo de esponjas blandas que habitan todos los océanos. Esto sugiere que estos organismos filtradores y sin esqueleto fueron algunos de los primeros animales multicelulares en evolucionar. El hallazgo confirma y amplía estudios previos y se basa en muestras de rocas del periodo Ediacárico encontradas en Siberia, Omán e India. El equipo del MIT asegura que existen al menos 3 líneas de evidencia que coinciden en señalar a estas esponjas primitivas como los animales más antiguos conocidos. Los científicos continúan buscando fósiles químicos en más regiones del mundo para precisar con mayor exactitud cuándo surgieron estos primeros organismos. Y desde Crónica, las viudas negras atraen a los machos con olor a pies. Un estudio de la Universidad de Greifswald reveló que las arañas viudas negras utilizan una estrategia olfativa muy particular para atraer a los machos. Una feromona que al descomponerse desprende un aroma similar al olor de pies humanos. Aunque a nosotros podría resultar extraño, este olor es altamente atractivo para los machos, que lo detectan a distancia. La investigación publicada en el Journal Ecology explica que las hembras depositan estas feromonas en su telaraña, donde actúa como un mensaje de larga duración. Al contacto, desencadenan conductas de cortejo y a la distancia funciona como un potente atrayente aromático. Los científicos analizaron químicamente las telarañas y realizaron pruebas tanto en laboratorio como en campo, confirmando que incluso un aroma sintético es capaz de atraer machos en estado salvaje. Además, descubrieron que las hembras ajustan la intensidad de sus señales según la época del año, siendo más llamativas durante la temporada de apareamiento. Según el biólogo Andrés Fischer, este complejo químico demuestra que las viudas negras poseen habilidades de comunicación sorprendentemente sofisticadas. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Y para cerrar la neta de hoy, el top 10 de inventos y descubrimientos mexicanos. Número 10. La televisión a color. Guillermo González Camarena desarrolló el sistema tricotomático secuencial de campos, base de la TV a color moderna que se utilizó en México, Estados Unidos y Europa. En el número 9, la píldora anticonceptiva.
El químico potosino Luis Ernesto Miramontes sintetizó la noresterona, compuesto clave para el primer anticonceptivo oral del mundo. Dios lo bendiga. Número 8. El sistema de pilotaje automático para aviones. El ingeniero mexicano Juan Guillermo Aguilar creó un modelo avanzado que mejoró la navegación y seguridad aérea. En el número 7, la tinta indeleble para procesos electorales. Inventada en México, este compuesto único evita la duplicación de votos y se usa en más de 30 países. Número 6. El diseño de trenes de levitación magnética. El físico mexicano Héctor Manuel Guerrero desarrolló modelos teóricos esenciales para la tecnología del transporte maglev. En el número 5, el concreto translúcido. Creado por el mexicano Joel Sosa, permite que la luz pase a través del material sin perder resistencia estructural, muy usado en arquitectura moderna. Número 4. El sistema de ahorro de combustible EcoChem, desarrollado por el ingeniero Víctor Celorio, optimiza la combustión y reduce emisiones contaminantes. En el número 3, el sistema Liquid Paper mexicano. Aunque la versión comercial se hizo famosa en Estados Unidos, el inventor mexicano Manuel A. Montalvo desarrolló un corrector líquido precursor y más estable que los primeros modelos. Número 2. El teorema de Maya-Quetzalcóatl, matemáticas prehispánicas. Basado en el uso del cero por las culturas mesoamericanas, uno de los avances matemáticos más importantes de la humanidad siglos antes que en Europa. Y en el número 1, el maíz. No es solo un cultivo, es la primera gran ingeniería genética de la historia. Los pueblos mesoamericanos domesticaron el toecintle hasta convertirlo en maíz, base alimentaria del continente y uno de los aportes agrícolas más trascendentales del mundo. Así que ya lo sabe, el problema de México somos los mexicanos. No, es cierto. Erika, pues un gusto más, una neta más. Un gusto, hasta la próxima, Eder. Gracias al buen Lalo Carrillo desde los controles, que es la próxima media hora en la entrevista de La Neta de la Ciencia. Yo soy Edgar Jiménez, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana. Hasta la próxima. Esto fue La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación.